Estamos ya terminando el capítulo 12 del Evangelio según Juan. Estamos, como ya hemos dicho varias veces, en la bisagra del Evangelio de Juan, justo en la mitad. Y estamos llegando ya a la parte final. Estos 6 versículos hablan ya de las últimas palabras de Jesús, que Jesús se dirigió al público. Son las últimas palabras. ¿Y cómo son las últimas palabras de su ministerio público, no privado, sino público? Son palabras solemnes. Algunos meses atrás, cuando expusimos las últimas palabras de Jesús en la cruz, también dijimos que las últimas palabras que son dichas por una persona al salir de este mundo también son palabras interesantes, son palabras importantes. ¿Cuáles van a ser las últimas palabras que va a decir antes que deje este mundo? En este texto también es importante considerar esto porque fueron las últimas palabras que Jesús mencionó al terminar su ministerio público. Matthews Henry, cuando comenta este hecho, dice así: al ser esta la última vez que Jesús se dirigía al público en general, quiere proclamar el Evangelio con gran clamor. Por eso que dice el texto, y clamó, como deseando que todos se enteren y tomen nota de lo que nos va a decir. Este discurso, pequeño discurso de nuestro Señor, sus últimas palabras, son muy parecidas con las palabras del último discurso de Moisés, que lo leímos en el devocional. Oye pues Israel, mira pues que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ese discurso, el último discurso de Moisés antes de salir de este mundo, es muy parecido, si usted se dará cuenta, con estas últimas palabras del ministerio público de Jesús. Hay unas cosas interesantes que nos llaman la atención y que, en primer lugar, nos habla sobre la íntima relación que existía entre Jesús, el Hijo, y el Padre. Es una relación muy, muy fuerte, muy potente, y que también nos involucra a nosotros. Porque Jesús aquí hace promesas, en los primeros textos, hace declaraciones y promesas a aquellos que creen en Él. Y también hará duras advertencias a aquellos que lo rechazan, aquellos que no creen en la palabra, aquellos que oyen la palabra pero no la guardan. El discurso, entonces, lo vemos direccionado hacia dos tipos de personas, hacia promesas hacia los que creen y advertencias hacia aquellos que rechazan el Evangelio. Jesús entonces empieza diciendo, Jesús clamó, dice Juan, Jesús clamó y dijo, o sea, con esta expresión, Jesús clamó, que la vamos a ver varias veces en el Evangelio de Juan, incluso en la cruz, dice Juan, y él clamó a gran voz, dando a entender que cuando se utiliza este verbo, hay un énfasis muy fuerte, el tono de la voz cambia, no es un tono lineal, es un tono que sube con el objetivo de dar énfasis a una verdad. Y dice Juan, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, vamos a decirlo, no me ve a mí, ve al que me envió. Y más adelante el propio Juan va a explicar esto en palabras como, porque yo y el Padre somos uno. Cuando Felipe dijo en el capítulo 14, Señor, muéstranos al Padre, y esto
nos basta. Y Jesús le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto? Porque quien me ve a mí, ve al Padre. Producto de una relación perfecta que existe entre Jesús y su Padre Celestial. Incluso Él va a decir, en nuestros propios textos, más abajo va a decir que todo lo que yo hablo lo que yo hablo lo que yo oí, lo que el Padre me dijo. La doctrina no es mía, el discurso no es mío. Todo lo que mi Padre me dijo, eso yo hablo. Porque existe una relación perfecta entre Jesús, entre el Hijo y el Padre. Pero no solo eso es importante aquí y digno, sino que también Jesús aquí nos dice que aquellos que creen en Él son arrastrados al mismo estatus que tiene Él. De tal forma que si nosotros creemos en Cristo, creemos en el Padre. Si nosotros estamos en Cristo, estamos en el Padre. Y el Padre, al mismo tiempo, está en nosotros. El Padre está en nosotros y el Padre está con nosotros. Esta relación que nosotros tenemos, que le llamamos la unión mística con Cristo en la teología, esta relación entre el creyente y Cristo y el Padre, es una relación que se inicia en la conversión. Se inicia en la conversión y no termina nunca. Porque atraviesa la muerte y entramos a la eternidad. Nosotros, desde el momento en que creemos en Cristo Jesús, pasamos a tener comunión con el Padre. Y esta comunión no se rompe jamás. Esta comunión, a veces por la desobediencia y el pecado, se puede ver nublada, pero nunca el cristiano verdadero pierde esa comunión. El cristiano nunca pierde la salvación. Como dijo alguien cierta vez, un teólogo, el creyente se puede caer dentro del barco, pero nunca va a caerse del barco. Nunca. Y esta relación que nosotros tenemos con Cristo en la conversión permanece por siempre y para siempre. Y se cumple la palabra de Jesús que dijo en la Gran Comisión, y yo estaré con vosotros todos los días hasta la eternidad, hasta la consumación, hasta siempre, hasta el día de nuestra muerte. Y cuando nosotros salgamos de este mundo, su mano nos coge nuevamente para estar con Él eternamente y para siempre. Una aplicación práctica sobre este punto. Si nosotros, los cristianos, porque estas palabras están siendo dirigidas a cristianos, si nosotros entendiéramos eso, la tremenda bendición que nosotros tenemos en el momento en que creemos en Cristo Jesús, muchos, por no decir todos, nuestros problemas de naturaleza espiritual llegarían a su fin. De que mi padre a mí me abandonó, de que yo soy pobre, de que yo no tengo grandes recursos, de que yo soy rechazado por la gente, de que yo tengo no sé cuántos traumas en el alma. Todos esos problemas de naturaleza espiritual, todos ellos terminarían si tan solo entendiéramos que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Un cristiano con Dios es mayoría. Por eso el salmista va a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú no me dejarás jamás. Puede ser que un día se mueran todos, puede ser que un día se vayan todos, y puede ser que tengamos que, en la santa providencia de Dios, pasar por unos días como los que pasó Job.
días terribles de enfermedad, días de muerte, de luto, de pérdidas. Pero aquel cristiano que entiende, que comprende que Dios está en él y él está en Dios, eso satisface al alma por completo. Todo lo que paso en esta vida, lo que yo podría pasar, si lo paso solo o acompañado, no viene mucho al caso. Lo importante es que estamos en Él. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses, y ser hallados en Él. En Él. ¿De qué a nosotros nos vale la aprobación de la gente, de las personas, de la familia, del rechazo por causa de nuestra fe, de la discriminación que nosotros sufrimos? ¿De qué vale tener la aprobación de la gente, de las personas? Eso no tiene ningún sentido para nosotros. Lo que a nosotros nos importa, nos interesa, es la aprobación que tenemos en Él y de parte de Dios. Dice el texto más adelante que aquellos que creen en Cristo tienen enormes privilegios. Por ejemplo, dice el versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No solamente tenemos la bendición de estar en Él, de caminar con Él, de vivir en Él, también tenemos la bendición de haber sido sacados de las tinieblas. Porque ya no estamos, todo aquel que cree en Él no permanece en tinieblas. Nosotros somos diferentes, no por esfuerzo, no por mérito propio, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros fuimos cambiados, dice el apóstol Pablo, y también lo va a decir Pedro, que nosotros fuimos transferidos del reino de las tinieblas para el reino de la luz. Antes nosotros vivíamos en oscuridad. Antes nosotros éramos otras personas, teníamos otra mentalidad, otros gustos, otras opiniones. Tomamos decisiones equivocadas porque nosotros no teníamos un entendimiento espiritual. Pero cuando nosotros, por la gracia, el Espíritu Santo nos llevó a Cristo, nosotros fuimos y creímos en Cristo, fuimos sacados del reino de las tinieblas y ahora vivimos en la luz. Y no solo eso, no solo estamos en la luz, somos la luz. Como también ocurre lo contrario. Antiguamente nosotros no solo estábamos en tinieblas, dice el apóstol Pablo, vosotros erais tinieblas. Por eso que éramos malos, por eso es que había odio, por eso es que había todo tipo de inmundicia en nuestros corazones, era porque vivíamos en tinieblas. Y más encima lo considerábamos bueno y sentíamos orgullo de aquello. Pero el día cuando fuimos trasladados al reino de la luz, miramos hacia atrás y sentimos vergüenza y dolor. ¿Cómo fue posible que yo fuese capaz de vivir así? Hoy siento vergüenza, siento mucha vergüenza. Si pudiera estar en mi mano el poder de borrar ciertos días del pasado, los borraría por completo. Pero como dijo el apóstol Pablo, pero yo vivía así, porque yo vivía en la incredulidad. Fui perseguidor de la iglesia, pero yo lo hacía porque vivía en la incredulidad, vivía en tinieblas. Pero ahora ya no estoy en tinieblas, estoy en la luz. Esos son los beneficios. Cuando nosotros creemos en Cristo, no solamente creemos en Cristo, creemos también en el Padre. Está muy claro, amados hermanos, que una persona que profesa el Evangelio no debe andar en tinieblas.
¿Y si vive en tinieblas? ¿Y si vive en tinieblas y anda más en las tinieblas que la luz? Es claro el discurso de Jesús. El que anda en tinieblas no ha conocido la verdad, no ha nacido de nuevo. Quien nos juzgan son las evidencias que nosotros damos, porque Jesús aquí en este texto es claro. El que cree en mí no permanece en tinieblas. Porque esta es una de las características visibles de una obra de la conversión, del hecho de creer. Ya no somos más los mismos. Las decisiones que nosotros tomamos de aquí en adelante, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Glorificar a Dios. No buscan, nuestras decisiones hoy no buscan satisfacer nuestros deseos personales. No buscan la gloria de este mundo. Y los que lo hacen tropiezan. El hombre piensa, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? La Biblia levanta la voz sobre eso y dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. De todos los males. Ahora que estamos en la luz, nuestras decisiones van a revelar la gloria de Dios. Ahora no es lo que a mí me gusta, lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Ahora es, ¿le agrada a Dios? ¿No irá esto a ofender a Dios? Y en caso de que haya alguna duda, le preguntaré a hermanos más sabios que yo si esto es correcto o no. Me acuerdo cuando era un muchacho, años atrás, yo participaba de 2 organizaciones sociales. Una era los Boy Scouts y la otra era un club de fútbol en Coronel. En el club de fútbol nosotros jugábamos todos los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana, en la cancha Labri, en el Jote y así sucesivamente, en el hospital. Pero yo notaba, hermanos, que yo me ponía violento porque me aleonaban. No lo dejes pasar, quiebralo. Y realmente me transformaba. Y lo otro era el Boy Scout, que me gustaba mucho tocar. Pero solo ahí, entre otros muchachos, solo se hablaba de mujeres. Solo de mujeres y el doble sentido, el doble sentido. El día que fui llamado al Evangelio, yo estaba limpiando una caja, una batería. La estaba limpiando con brazo, me acuerdo. Y vino sobre mí, recuerdo, esta mano celestial, que llegué, me levanté y le dije a la persona encargada, ¿sabes que voy a la casa? Y vuelvo en un rato más. Hasta hoy, 20 para las 11, no he regresado. Nunca más. Nunca más. El que cree en mí, dijo el maestro, no permanece en tinieblas. Llegó la luz del Evangelio. Y el propio Señor lo dijo en el Evangelio según Mateo. Vosotros sois la sal de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. De tal forma, hermanos, que en cualquier parte donde usted vaya lo van a identificar. En cualquier parte donde usted vaya se va a notar que usted es raro, que usted es diferente, que usted no le pega el doble sentido, que usted no habla garabatos, que usted no se enfada por cualquier cosa y deja la escoba con un arrebato de ira, que ya es más paciente, que ya la piensa, que anda con un freno de mano ahí. No, se me está subiendo el indio, se me está subiendo la leche. No debo hacerlo, porque esto no glorifica a Dios. Esas son las bendiciones que tenemos por estar en Cristo. Estamos en Cristo, estamos también en el Padre.
La segunda verdad que encontramos en este texto, la segunda verdad que encontramos en este texto es, y ahora Jesús se dirige a los que rechazan el Evangelio. Jesús habla aquí sobre la certeza del juicio final. Va a haber un juicio en el gran día. Sabemos por la palabra de Dios que todos nosotros tenemos que comparecer un día delante de Dios. Todos. Nos guste o no, estemos preparados o no, todos tendremos que presentarnos delante de Dios. Algunos para condenación y vergüenza eterna, otros para recibir el galardón y escuchar las palabras: venid, benditos de mi Padre, entrad al gozo eterno que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Los impíos enfrentarán el juicio sabiendo que ya están condenados. Ya están condenados. Se presentarán apenas en aquel gran juicio las pruebas contra ellos y luego recibirán la sentencia final. Serán excluidos de la presencia de Dios y arrojados, como dice la palabra, atados de manos y pies, lanzados, arrojados al lago de fuego que arde día y noche, el infierno, donde dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, donde está el gusano que nunca muere y que azota de día y de noche a aquellos que vayan a la condenación eterna. Por eso Jesús dice en el versículo del 48 en adelante: el que me rechaza, porque hay algunos que lo rechazan. Lo rechazan a gritos, lo rechazan con piedras, lo rechazan con odio. Pero hay otro grupo que lo rechazan con una leve sonrisa y con una cierta educación y elegancia. Cuando dicen, yo sé que el Evangelio es verdad, lo he visto en mis padres, lo he visto en mis familiares, pero yo soy muy joven aún y no estoy preparado. La estoy pensando. Esa es una forma de rechazar el Evangelio. Jesús dijo: el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Quiénes serán arrojados en el infierno? Recordando que el infierno es un estado de tormento, pero también es un lugar, así como el cielo. Y esto no es un juego, tampoco es una amenaza, tampoco es para asustar a la gente, es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es aquella que nos dice lo que pasa después que una persona muere. Porque nadie ha venido de allá a contar lo que hay. Solo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quiénes serán arrojados en el infierno? Serán arrojados en el infierno el que oyó, o sea, los ateos, pero también personas que oyeron la palabra del Señor y no la guardaron. O sea, la palabra entraba y salía. Llegaba la información y seguían viviendo en pecado. Eran como Herodes cuando escuchaba a
Juan el Bautista en la cárcel. Dice la palabra que Herodes se estremecía cuando escuchaba a Juan, pero después subía las escaleras y se iba a acostar con la mujer de su hermano. Y se olvidaba. Después bajaba a la cárcel y nuevamente, no, si es verdad, no, si es verdad. Pero es que amo demasiado a esta mujer. Y finalmente se perdió. ¿Quiénes serán arrojados en el lago de fuego? Aquel que oyó la palabra del Señor y no la guardó. No obedeció, no se arrepintió, no abandonó el mundo, no dejó las tinieblas, no dieron oídos con obediencia a la palabra de Dios. Porque ciertamente que es bueno escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿O no? Es bueno, pero no es todo. No es todo. Todo es oír y ponerla en práctica. Oír y obedecer. Ahí tenemos a Santiago que nos dice, el hombre sabio es aquel que escuchando la palabra de Dios, que es como un espejo, se mira ante el espejo atentamente. Y nosotros por naturaleza, cuando nos miramos en el espejo, inmediatamente movemos la mano, ¿verdad? Para bajar, arreglar el pelo, para ver que hay algún pequeño problemita. ¿Ah? Nos llevamos la mano inmediatamente. Santiago dice, así también nosotros deberíamos tener esa reacción frente a la palabra de Dios. Cuando la oímos, debemos reaccionar y reaccionar hacia la obediencia, obedecer a la palabra de Dios. Hernández Díaz hizo un comentario y dijo, es terrible pensar que en el juicio final el pecador será confrontado con todo y cualquier parte de la Escritura que él oyó o leyó. Es por eso, hermanos, que cada vez que nosotros estamos... Este es un lugar terrible para nuestras almas. O nos salva o nos condena. Nadie puede decir, no, yo escuché la palabra de Dios y... bien, la palabra de Dios jamás volverá vacía. O viene para salvación, o viene para condenación. Y un día, en el juicio final, se abrirán, dice el Apocalipsis, el libro de la vida. Y todos nuestros actos, pensamientos, palabras, omisiones, pecados, todo aparecerá allí. Y Dios nos dirá, ¿te das cuenta que tu corazón nunca quiso la verdad? Que tu problema era el mundo, el pecado, tu maldad, tu rebelión. Nunca fuiste convertido. Y estarán las evidencias contra nosotros. El que oyó la palabra del Señor y no la obedeció, será arrojado en el lago de fuego. Por eso el texto 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, hay quien le juzgue. No yo, dice él, en un acto de misericordia, porque él no vino inicialmente para juzgar. Porque si hubiese venido para juzgar, estábamos todos muertos. Pero hay quien os juzgue, dice el Señor, la palabra. ¿Y en qué sentido la palabra juzgará al mundo? En ese día final, terrible. Mire, ese día del juicio es tan terrible que dice el Apocalipsis que hasta los montes, las montañas, van a querer desaparecer delante de Él. Tamaña es su santidad, su poder. Si la voz de Dios es como un trueno de grandes aguas que causa un tremendo impacto, un tremendo susto, miedo,
en cualquier uno de nosotros. Imagínense ahora enfrentar al gran juez, donde todas nuestras palabras y actitudes y pecados aparecerán allí, de las cuales no hubo arrepentimiento, porque gracias a Dios, pecado cometido, pecado reconocido, pecado confesado, pecado abandonado, no existe más. Fui perdonado. Fui perdonado. Mis pecados fueron lanzados en las profundidades del mar. Fueron lanzados y transferidos en el chivo expiatorio que fue enviado al desierto. Y esos pecados Dios no tiene memoria. Pero aquellos que no fueron confesados y no fueron considerados como pecado, el hombre será juzgado y condenado. La palabra de Dios allí entonces será puesta como regla. La palabra juzgará. Y para que usted entienda mejor, porque usted dice, pero la Biblia dice que Jesús, a él se le confirió ser el juez y juzgar a los pueblos y a las naciones. Y ahí nosotros volvemos al propio Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra es el propio Jesús. Él juzgará al mundo con justicia. Qué cosa terrible que yo no puedo describir, y me quedo corto en palabras, y todos nosotros nos quedamos cortos, y todo ser humano, al describir lo que ocurrirá un día cuando un ser humano reciba la sentencia, condenado. Y más condenación aún tendrán aquellos que escucharon, que oyeron, nacieron bajo la influencia del Evangelio. Incluso algunos llegaron a ser bautizados, pero nunca dejaron las tinieblas. Serán condenados. En segundo lugar, porque yo pregunté, ¿quién será lanzado en el lago de fuego? Aquel que oyó las palabras y no la obedeció. Segundo, aquel que rechazó a Cristo. Por eso Jesús dice en el versículo 48, el que me rechaza, el que rechaza a Cristo, ya está condenado. Y esto es muy importante considerarlo. Porque tú puedes ser hoy una persona joven y llena de vida. Tú no sabes lo que es la enfermedad. Nunca has sido hospitalizado. Estás lleno de vigor. Pero hoy tú puedes salir de este mundo. ¿Usted conoce a alguien que estaba lleno de vida y de sueños y murió inesperadamente? Pero rechazaron a Cristo. Serán condenados también aquellos que rechazaron a Cristo, que le dijeron no. ¿Por qué tengo que entregar mi vida? ¿Por qué tengo que rendirme a Él? ¿Por qué tengo que someterme a su ley, a su palabra? ¿Por qué tengo que hacer lo que Él quiere? No, pues si yo soy joven. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero ser libre. Y yo soy libre. ¿Por qué tengo que someterme a Él? Todos aquellos que rechazan a Cristo serán condenados. Ayer evangelizando en Lota, me acerqué a un muchacho y él me dijo, pero todo lo que usted me está diciendo, ¿quién dice que es verdad? Y yo, hermanos, yo escuchándolo ahí y pensando esta escena, un día, si este no se arrepiente, esta escena, este momento aquí en esta feria, va a ser proyectada en el juicio final. Va a ser proyectada, yo voy a servir como testigo, porque la persona no va a poder decir, no, a mí nunca me hablaron, no, a mí nunca me dijeron. Dios presentará las pruebas, las evidencias. Y este joven era estaba muy convicto de que intentó poner el evangelio en ridículo y que todo esto es un show para que nos tengan a todos controlados.
¿Y quién dice que esto es la verdad? Yo tomé el libro y lo levanté. Le dije, pero si esto lo escribieron hombres. Le pregunté, ¿tú has leído el diario? Sí. ¿Y le crees? Sí. ¿Y quién lo escribió? El tema no es falta de evidencia. El problema es rebelión. El problema es incredulidad. El problema es soberbia. Pero lo que a mí más me preocupa, y lo digo de aquí con toda sinceridad, amor, cariño, afecto, lo que a mí más me preocupa son aquellos que nos escuchan todos los domingos y no hay evidencias concretas que uno pueda decir, este nació de nuevo. Porque alguno de nosotros que no haya nacido de nuevo y se presente y se tenga que presentar delante del juicio, no va a ser fácil. Porque tú no vas a poder decir en ese día, no es que yo me congregaba en una iglesia donde no me hablaban la verdad. Solo me decían que tenía que hablar en lenguas. Solo me decían que tenía que tener sueños, visiones. Pero aquí no se te enseña eso. Porque eso no lo enseña la palabra. A ti se te enseña la sana doctrina, el arrepentimiento, la conversión, amar a Cristo, dejar al mundo y venir al Evangelio y abrazarlo y amarlo. ¿Qué disculpa vas a tener? ¿Qué disculpa? No hay disculpas. Ninguna. No podrás echarle la culpa a tu mujer. Y tú tampoco podrás echarle a tu marido. Porque el Evangelio es algo absolutamente personal. Es por eso que nosotros tenemos que abrazar el Evangelio. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy puede venir la muerte. Hoy todo se puede acabar contigo. ¿Qué harás si tú no has sido vestido con las ropas de justicia ofrecidas por Cristo Jesús? No me vengas con cosas que yo soy reformado. Es que yo conozco la teología, es que yo me conozco los catecismos, es que yo sé todo, sé todo. Yo soy experto, tengo casi un doctorado en eclesiología. ¿Qué importa todo eso? La pregunta es, ¿tú has venido a Cristo? ¿Tú ya has rendido tu vida a Él? ¿Él la gobierna? ¿Él la dirige? ¿Él la controla? ¿Vives para Él? Ese es el tema. El que me rechaza, dice Jesús, no le juzgo yo. Mis palabras, la palabra lo va a juzgar. Permita el Señor, amados hermanos, que delante de este último discurso de nuestro Señor público, nosotros podamos reaccionar con fe, con obediencia. Soy débil, soy pecador, pero yo temo a Dios. Y yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y quiero pagar el precio de lo que significa ser un hijo de Dios. Al principio se van a reír, porque, ay, ¿quién era? Y ahora, sí, nos van a molestar, se van a reír. Pero vale la pena. Y hay que pagar el precio de servir a Cristo Jesús. Termino con algunas aplicaciones prácticas. El Señor dijo, lo que yo digo, versículo 50, no lo he hablado por mi propia cuenta. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, yo soy fiel a lo que el Padre me dijo. Entonces, viene la pregunta. ¿Usted cree de verdad que todo lo que Jesús dijo es verdad? Le pregunto eso. ¿Usted cree que todo lo que Jesús dijo es verdad? ¿Que Él nunca mintió? ¿Que Él nunca se equivocó y nunca sacó alguna palabra de su propio corazón, aunque es el propio Dios, sino que Él fue fiel a lo que el Padre le reveló, le mostró, le ordenó?
Entonces, si nosotros creemos que todo lo que Jesús dijo es verdad, entonces, cuando usted enfrente las más duras pruebas y tribulaciones en esta vida, recuerde que Dios el Padre está con usted. Y que usted está en Él. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, cree en el Padre. Quien me ve a mí, no me ve a mí, ve al Padre. Si tú crees en Cristo y en todo lo que Él dijo, y tú te has aferrado a esta gloriosa fe y esperanza, y pasas por duras tribulaciones, y porque nosotros, esta vida, hermano, no es fácil. ¿Se ha dado cuenta o no? Esta vida no es fácil. Salimos de una, entramos en otra. Salimos de eso, entramos en dos. Vencimos las dos, aparecen cuatro. Y así va la cosa. Pero debes recordar que si tú has creído en Cristo, en las más duras pruebas y en el día malo, recuerda, Él está conmigo. Él no me abandona. Jesús y el Padre no son como nuestros amigos, que cuando en algún momento, si tuvimos dinero, andan apatotados con nosotros. Como les pasa a estos jugadores de fútbol, o a estos hombres de éxito, cuando tienen plata, dinero, siempre con muchas personas. Pero cuando se fue la plata, se fueron los amigos. Y la pasaron mal. La pasaron todas las tribulaciones solos. Pues con el Evangelio no es así. Porque si pasamos por tribulaciones, lo más glorioso es saber que Dios está con nosotros. Y si Él está, podemos vencer. Podemos aguantar el chaparrón. Podemos soportar el dolor. Podemos soportar la aflicción. Porque hay dentro de nosotros un motorcito. En el corazón hay un motor que está trabajando día y noche y que emana paz, chispas de gozo, consuelo, estoy tranquilo, la cosa está que arde, pero tengo paz, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. El mundo se desespera, pero el cristiano sabe en quién ha creído. Nos dijo el apóstol Pablo, y yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardarme hasta el día final. Así que si tú le crees a Cristo, Él está contigo. Y el Padre. Y el Espíritu Santo los tres siempre juntos. Donde está uno, están los tres. La última aplicación. Usted, joven, señorita, hermano, visita, amigo, lo que usted quiera. Usted que no ha entregado su vida a Cristo, aún, ¿usted sabe que si sale de este mundo le espera la certeza de un juicio final? Y un juicio donde ya uno siente la mano de la condenación. Porque Jesús dijo, el que no cree, ya está condenado. Usted sabe que si usted sale de esta vida, no, porque a mí no me gusta, me aburro, no me tira. A mí el Evangelio no me tira. Yo voy porque me llevan. Entonces ándate al mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Decepción. No, es que yo quiero encontrar el amor de mi vida. Fíjate en tu propia familia.
que algunos van hasta en el segundo, el tercer, hasta en el cuarto casamiento, y el vacío sigue. Porque el amor loco no llena. No llena. El mundo roba la paz y deja a la persona de manos vacías. Si tú no te has entregado a Cristo, hoy es el día de la salvación. Es el día de encontrarte con tu Creador y de que ese vacío que hay en tu alma pueda ser llenado. Y tú que a veces eres tan idiota, tan mal genio, insoportable, serás transformado casi que en un ángel si el Espíritu de Dios te agarra y te muele y te lleva a la cruz y te llena de la palabra. Te lo aseguro. Pero salir de este mundo despreparado, encima del muro. Mira para acá, sí, realmente tiene razón el pastor, ¿eh? Sí. Pero mira para acá, no, pero es que el mundo es tan bueno. Hay cosas que me fascinan, y me encanta el carrete, las luces, la belleza, la vanidad, el dinero. Me vuelvo loco. Pero miro para acá, sí, también hay cosas bonitas en el Evangelio. Y sigues toda tu vida encima del muro. Recuerda una cosa, ese muro lo construyó el diablo. O eres o no eres. Y a mí me gustaría mucho, con muchos otros hermanos, que tú hoy abrazaras a Cristo. Mira, calcula, sácale molde. Los que aquí ya llevamos ciertos años en el Evangelio y hemos probado la gracia, la misericordia, la bondad de Jehová, ¿no nos hemos arrepentido y hemos dicho, si yo lo hubiera conocido antes? Capaz que no me hubiera casado con quien me casé. Si hubiese llegado la luz antes, no habría estudiado lo que estudié. No habría hablado lo que hablé. No habría hecho las cosas que hice. Si hubiese conocido a Cristo antes. Porque, hermanos, bendito y bendecida es la persona que conoció a Cristo cuando joven. Así que Antonella, Cristóbal, Amanda y todos los demás que están aquí presentes, lo mejor que ustedes pueden hacer es entregar sus vidas a Cristo. Hoy. Hoy. Porque si ustedes no lo hacen, digan, no me gusta, me aburre. Hay un juicio del cual no podrán escapar. Y ese juicio es para condenación. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. No endurezcáis vuestros corazones. El diablo viene y dice, no, todavía no, eres muy joven, no. El Evangelio dice, hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y fue. Que así sea nuestra historia. Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad de poder meditar en la palabra. Te damos gracias por Cristo nuestro Señor. Y porque estas últimas palabras fueron dichas de manera solemne, de manera fiel, verdadera, como siempre el Maestro lo hizo. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra y que pueda producir vida eterna en todos nosotros. No es mi palabra, es tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga la obra en cada corazón. Que los pecadores se vayan hoy
con el corazón atravesado, sangrando, hasta que lleguen a sus casas, entren a sus dormitorios y se rindan a Cristo y entreguen sus vidas a Él. Él es bueno y nos ha hecho bien. Nos ha conservado, nos ha guardado en la tribulación, en la enfermedad, en la soledad, en el rechazo, en la muerte. Él ha estado con nosotros de manera fiel, como lo prometió en su palabra. Yo estaré con vosotros todos los días. Que tu palabra, Señor, haga la obra en nuestros corazones. En el santo nombre de Jesús. Amén.